¿Se va a desplomar la bolsa en las próximas semanas? ¿Cuál es la situación actual en los mercados y qué debemos esperar? ¿Te interesa? ¿Sí? Pues entonces, quédate conmigo. Hola inversores con sentido, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy, Humberto nos va a contar cómo vemos los inversores con sentido la situación actual de los mercados y qué debemos esperar en las próximas semanas. Como veremos, ahora mismo estamos en una situación crítica en la que es mejor no hacer nada y esperar a ver cómo se desarrolla la situación. Aquellos inversores que se adelanten a los movimientos podrían verse en grandes problemas si finalmente no dan con el timing. Y es por eso mucho más prudente y sensato esperar hasta verificar una confirmación de que hemos tocado suelo y empezar a posicionarnos. En este sentido, es importante recalcar que los mayores inversores del mundo, cuando hacen más dinero, es después de una fuerte corrección como la que seguramente se produzca. Y es por eso que hay que estar atentos y saber aprovechar bien las oportunidades. Como nos comentará Humberto, actualmente muchas empresas del mercado ya han corregido fuertemente como las growth y están a unos precios muy atractivos. Humberto también nos hablará de la situación de las empresas chinas, de las empresas líderes de alto crecimiento y otras más famosas como las FANG, es decir, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, que también han empezado a corregir y que ahora están tirando hacia abajo del mercado. Si te gusta este tipo de análisis, suscríbete y dale a like para hacerme saber si es de tu interés y así seguir haciendo más contenido de este tipo. Y ahora te dejo con Humberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Vamos a hacer una rápida revisión a la situación actual del mercado, teniendo en cuenta que esta semana se han perforado algunos soportes importantes en los principales índices, ¿no? Y ya es que desde el 1 de noviembre pasado pues hicimos un vídeo en Invierte con Sentido en el cual pues advertíamos de que desde el punto de vista técnico, aunque estábamos en proceso de subida, de recuperación, de hecho, después de la bajada de septiembre y que rompíamos máximos históricos, pues nos advertíamos de que desde el punto de vista técnico pues había indicadores que nos decían que podríamos tener dificultades para subir mucho más, ¿no? En el corto plazo al menos, ¿no? Ya en el 14 de noviembre, 2 semanas después, pues advertíamos de una probable corrección, ¿no? Del mercado cuando después de semanas de pesimismo pues veíamos un optimismo excesivo, ¿no? Que ya también duraba desde, pues tenía prácticamente un mes, ¿no? Este optimismo. Y no sé, parecía que todo el mercado pues como que se iba a ir a la luna, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente se empezó a producir esa corrección que advertíamos y bueno, pues las redes sociales o incluso medios de comunicación pues llenaban de expertos sorprendidos, ¿no? Porque había cogido a la gente desprevenida, cuando en realidad los indicadores de optimismo y los indicadores técnicos pues daban esa situación, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que ya durante los meses de septiembre, de octubre y de noviembre pues veíamos cierto nerviosismo, ¿no? Y había indicadores de la producción de chips o problemas en la cadena de suministros, el precio de la electricidad o bueno, pues la dificultad en el mercado laboral de Estados Unidos y en algunos otros mercados para cubrir determinados puestos de trabajo, pues todo nos decía pues que la afirmación de la Fed cuando decía que el crecimiento de la inflación era transitorio pues no era tanto, ¿no? Realmente pues sí que había un tensionamiento de los precios, ¿no? Y bueno, pues a raíz un poquito de esta puesta en foco de los problemas, pues ya algunos miembros de la Fed se empezaron a poner nerviosos, ¿no? Y también los medios de comunicación y las redes sociales pues pusieron el foco en ellos, ¿no? Así que la Fed endureció mucho su lenguaje y, bueno, advirtiendo de posibles subidas de tipos de interés de una forma muy rápida y extrema. Y van a entender que la economía estaba fortísima y que la inflación iba a ser el mayor problema de la economía norteamericana. Bien, pues lo que nos hemos encontrado es que hemos ido de un extremo al otro, ¿no? De aquí no pasa nada, pues parece que vamos a tener una inflación fortísima durante muchísimo tiempo y que la economía norteamericana está fortísima y por tanto va a producir mucha inflación, mucho tensionamiento de precio, ¿no? Y bueno, lo que es justo remarcar es que se están ignorando indicadores que dicen que la economía pues a lo mejor pues no está tan fuerte, estando fuerte, no lo está tanto como parece declararse, y que algunos también tenemos que tener en cuenta que algunos de los problemas que está produciendo inflación, pues se están ajustando, ¿no? Por lo que posiblemente la inflación también se irá moderando este año, ¿no? Y por lo tanto una subida agresiva de tipos de interés pues podría reducir el consumo, incrementar la morosidad y poner más problemas a la financiación, a la refinanciación de deuda, ¿no? Y esto
Esto ha puesto más nervioso al mercado, ¿no? El hecho de este bandazo, de que seguramente pues se estaban minusvalorando los problemas en ese momento de la inflación y ahora se están hipervalorando, ¿no? Parece que hemos pasado de un extremo a otro de manera muy rápida y muy fuerte, y hay operadores que están a favor y en contra de ambas posiciones, y lo más probable es que, bueno, los dos tengan razón y ninguno de ellos, ¿no? Lo que es de esperar es que los operadores económicos, incluida la Fed, pues vean la situación tal y como es, ¿no? Que las últimas cifras marcan lo que marcan, y eso es cierto, pero lo que hay que tener en cuenta es la evolución de estas cifras, ¿no? Para tener una posición mucho más sólida y por lo tanto más tranquila, ¿no? Seguramente tendremos que esperar a que vayan saliendo nuevas cifras que ratifiquen un poco la situación realmente actual, ¿no? Que no es tan de una inflación que sí que está desbocada, pero que empiezan a verse signos que la pueden reconducir parcialmente, y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y si nos centramos un poquito en lo que puede ocurrir en la bolsa, bueno, pues sí que es cierto que podemos dibujar líneas de soporte, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el gráfico del S&P 500, ¿no? Y podemos dibujar, pues bueno, pues la situación donde estamos ha cerrado el índice, pues seguramente pues podemos dibujar una línea de soporte que se podía respetar o al menos dar lugar a un rebote. Y un poco más abajo, pues también marcamos una cifra que también puede dar a entender que allí también se podía producir un rebote. Pero lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que, independientemente de que el rebote se produzca más pronto o más tarde, bueno, lo que tenemos que esperar es estar un poquito a la expectativa y no adelantarnos a ningún movimiento y esperar que este se produzca, ¿no? Tanto si es en lo inmediato como si este movimiento tarda un poquito más. Vaya, en definitiva, tener en cuenta un poquito que la incertidumbre está allí y que tenemos que esperar pues la evolución de las cifras y que se acabe mostrando la realidad que se está intuyendo, yo creo que ya con bastante claridad, y bueno, pues que los operadores del mercado pues tengan la posibilidad de posicionarse fácilmente y de posicionar las expectativas que tienen en relación a los valores que tienen sus inversiones. Y bueno, desde el punto de vista técnico también es importante, bueno, pues tener en cuenta que la situación actual de corrección tampoco es tan anómala. Quiero decir que hemos tenido esta fuerte subida que marcamos aquí, ¿vale? Esta es la bajada, bueno, se produjo hasta febrero-marzo del 2020, lo que podríamos llamar la crisis pandémica, ¿no? Y con una vuelta a nube rapidísima, inaudita, tan inaudita como la bajada. Y bueno, pues esta subida tan fuerte pues tiene que ser digerida por el mercado, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta que después de subidas importantes, pues es normal que se produzcan correcciones que puntualmente durante un cierto tiempo, normalmente unas semanas, pues provocan una perforación de la media de 10 semanas o de 200 días en el mercado, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la anterior situación comparable, digamos, pues vemos toda esta subida, ¿vale? Y aquí se produce una bajada que perfora la línea que comentábamos, ¿no? La línea de 200 días, ¿no? Sería la línea, en este caso, como hablamos de semanal, pues hablamos de la media de 40 semanas, ¿no? Que son equivalentes, ¿no? Y esta situación, pues bueno, pues vemos que no es en absoluto extraña, ¿no? Sino que es lo habitual después de una subida, que se produzca una situación como la que tenemos ahora, en la cual pues se perfora la línea de 200 días, y que es lo que se muestra un poquito en pantalla en este caso en gráficos semanales, pero bueno, son datos equivalentes. Así que bueno, un poquito lo que tenemos que esperar, viendo un poquito los resultados también de las empresas, de la fuerza del mercado, pues es que esta situación se vuelva a producir, que después de las subidas pues normalmente pues podemos encontrar situaciones en las cuales se produzcan nerviosismos cuando hay cambios en la situación un poquito que motiva la subida. En este caso pues puede ser los tipos de interés con baja inflación, ciertamente, y las ayudas del COVID de manera más reciente, porque tenemos que tener en cuenta que la subida venía ya antes de la subida del COVID, de la problemática del COVID. El COVID lo que hizo fue provocar una corrección fortísima, inaudita en cuanto a velocidad y profundidad,
y una recuperación fortísima en cuanto también a la velocidad y la fuerza con la que se produjo. Así que bueno, pues la bolsa también va a tener que acomodarse un poquito a las expectativas del mercado y bueno, pues tener en cuenta eso, que las situaciones, digamos, de nerviosismo, pues seguramente lógicamente tenían su razón de ser, pero seguramente nos hemos ido hasta un extremo en el cual, pues bueno, pues todos los operadores tienen que tener cifras que les permitan hacer sus informes para demostrar cuál es la realidad y poder actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, pues en lugar de actuar pues un poquito lo que parece que estamos viendo, que se está actuando tanto la FED como muchos operadores económicos están actuando un poquito como un pollo sin cabeza, pues bueno, pues un poquito puedan presentar sus informes y justificar cuál es su posicionamiento inversor en función de la realidad, valga la redundancia, real, ¿no? De la situación real en la economía, ¿no? Y así que en este contexto, pues realmente lo que debemos hacer es mantenernos un poquito a la expectativa de la formación de un suelo, ¿no? Antes pues colocábamos dos posibles líneas en las cuales pues podíamos encontrar soporte en el SP, ¿no? Y se trata un poquito de aprovechar el momento y buscar ahora las oportunidades, aquellas empresas que mejor lo pueden hacer cuando el mercado realmente se reestructure y se despeje un poquito la incertidumbre, de manera que los diferentes operadores puedan mantenerse o puedan estar confiados en las inversiones en las cuales pues están metidos o quieren hacer, ¿no? Y así, bueno, pues si hablamos de las empresas que hay que buscar cuando el mercado se reestructure, ¿cuáles son estas empresas, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que pueden ser más interesantes? Bueno, pues al contrario de lo que mucha gente piensa, quizás las empresas defensivas que están teniendo mucho renombre últimamente, pues pueden ser actualmente o pueden presentar un cierto riesgo, y me explico, ¿no? Muchos de estos valores están cotizando a valoraciones muy elevadas, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Coca-Cola, que está cotizando a un ratio precio-beneficio superiores a los de Apple, ¿no? Cuando es difícil pensar que Coca-Cola va a tener enormes crecimientos en los próximos años, ¿no? Es una empresa ya más bien defensiva, en la cual, pues bueno, pues sí que tiene una buena trayectoria y un buen crecimiento, pero es el tipo de empresa que seguramente hay que comprar pues en correcciones de mercado en las cuales la situación esté mucho más clara, ¿no? Pero ahora mismo presenta, ya digo, unos ratios precio-beneficio pues superiores a muchas FANG. Bueno, y esto que vemos con Coca-Cola pues está ocurriendo pues en muchísimas empresas a raíz de que tengamos en cuenta de que gran parte de las personas y del dinero que había depositado en muchos fondos que apenas, bueno, pues en absoluto baten la inflación, pues han ido a parar a la bolsa, ¿no? Y mucho de este dinero pues hay este tipo de empresas más sólidas, empresas que reparten beneficios, empresas, por tanto, que han subido mucho de precio cuando su beneficio o su crecimiento no es tan grande, con lo cual, bueno, pues acaban cotizando a unos ratios de beneficio que solo se pueden alcanzar en muchos años, ¿no? A no ser que Coca-Cola o que estas empresas pues se dispararan en cuanto a crecimiento, cosa, bueno, entre improbable e imposible, ¿no? Así que, bueno, pues hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? Igual que hay que tener en cuenta también la situación un poquito de las FANG y de otras grandes empresas tecnológicas, ¿no? Estas empresas también están cotizando a ratios altos, tienen buenos beneficios, tienen buen incremento de ventas. Bueno, son empresas que están en general están funcionando muy bien, tanto las FANG como muchas otras grandes empresas tecnológicas, pero prácticamente han estado tirando en solitario del mercado, ¿no? Han estado tirando junto quizás pues con lo que llaman empresas recovery, ¿no? Que son las empresas que más se vieron perjudicadas por el COVID, tipo cruceros, hoteles y demás, pero es que incluso algunas que estas empresas se han recuperado muchísimo, ¿no? O se recuperaron incluso muchísimo antes de bueno, pues de la variante Omicron, que es la que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero en todo caso, estas empresas también son empresas, digamos, sólidas, también son empresas de menos crecimiento, al contrario de las FANG, que sí que han crecido mucho, pero hay que tener en cuenta que han tirado casi en solitario del mercado durante tanto tiempo como lo ha sido casi todo el año 2021. Bueno, este crecimiento de las FANG pues lo podemos ver, bueno, en este caso vemos el gráfico del S&P 500, las 500 empresas, digamos, de mayor cotización en las bolsas de Estados Unidos. Bueno, lo vemos bastante vertical hasta los problemas que hemos estado viendo, las dificultades que hemos estado viendo en los últimos, digamos, meses.
Y bueno, pues si lo contraponemos un poquito como en el Dow Jones, por ejemplo, pues vemos que aquí pues lo vemos mucho más aplanado, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que bueno, pues son unas pocas empresas realmente las que han tirado del mercado, y en general han sido, bueno, pues las empresas tecnológicas o las grandes tecnológicas, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta también, pues que estas empresas pues apenas han corregido en los últimos tiempos. Sí que han corregido un poco en las últimas semanas, pero han tirado muy fuerte, mientras la mayor parte del resto del mercado pues estaba o corrigiendo o con un comportamiento, vamos a decir, pues muy discreto, ¿no? Claro, esto hace que si decíamos que las empresas defensivas, pues muchas de ellas están muy sobrevaloradas, pues las FANG, pues aunque seguramente reaccionen muy bien cuando el mercado encuentre suelo y puedan romper a máximos históricos, pues bueno, tengamos en cuenta que están cotizando a unos múltiplos elevados porque prácticamente no han corregido, con lo cual su velocidad o su recorrido y velocidad en los próximos años, pues bueno, pues lógicamente puede verse afectada, ¿no? Así que bueno, estas empresas pues también hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? En relación a las expectativas que podamos tener, que podamos depositar en ellas, ¿no? Bueno, son empresas que seguramente pues lo más normal es que se puedan tener una cartera equilibrada, pero no es tan normal que continúen con los ratios de crecimiento del precio que hemos visto en el último año. Eso también es cierto. Bueno, habrá que ir siguiendo, habrá casos y casos, ¿no? Otro tipo de empresas serían las empresas chinas, que se encuentran en valoraciones ridículas, ¿no? Y es otro tipo de empresas que se pueden tener en cuenta, pero sobre todo hay que saber que estas empresas ofrecen un riesgo muy importante y seguramente acabaremos viéndolas de aquí poco en las redes sociales, y sí es cierto, presentan grandes oportunidades y seguramente es necesario fijarse en ellas, ¿no? Pero también están descontando, bueno, lo que tenemos que ver es que no parece prudente lanzarse la inversión en ellas, porque los riesgos que tenemos, por ejemplo, de deslistamiento, enfrentamiento, digamos, global, bueno, pues en este caso con Estados Unidos y sus aliados, pues bueno, pues pueden provocar situaciones de inestabilidad, con lo cual yo creo que todavía no es prudente, al menos todavía, verlas como la gran alternativa de inversión en el corto plazo. Sí que hay que tenerlas un poquito, bueno, no hay que perderlas de vista, pero cuidado con que haya un excesivo calentamiento de estas empresas en las redes sociales, y tenemos que mantenernos fríos, saber que sí es cierto, están en situaciones, en valoraciones muy interesantes, y bueno, pues se puede buscar una cierta exposición en el momento en el que toque. Y el momento que toca no es todavía, desde mi punto de vista. Son empresas muy arriesgadas, ¿vale? Entonces, otro tipo de empresas interesantes, pues bueno, pues curiosamente, muchas de las empresas de alto crecimiento, sobre todo las que tienen un comportamiento como líderes de mercado, pues pueden estar ofreciendo un excelente balance riesgo-beneficio en este momento, ¿no? Me explico, ¿no? Los líderes de mercado son empresas que están creciendo con fuerza en sus nichos, digamos, de mercado, aprovechando, digamos, o provocando, ¿no? También, ¿por qué no decirlo?, cambios tecnológicos y sociales, ¿no? Y entonces se convierten son empresas que abren mercados o que se posicionan de forma líder, ¿no? Que un poquito van haciendo crecer rápidamente mercados en los cuales, pues bueno, pues se ven acompañados por una fuerte demanda por parte de las empresas o de la población, dependiendo de a quién se dirijan, ¿no? Así que, bueno, pues lo que comentaba, pueden tener un excelente balance riesgo-beneficio, pero por una razón muy en concreto, ¿no? Son empresas que tienen, digamos, muy buenos números, muy buen balance, buenas ventas, buenos beneficios. Puede ser, muchas veces, o muchas de ellas pueden tener una deuda, bueno, o baja o nula o en control. En cualquier caso, necesario o importante tenerlas en cuenta. Y que estas empresas pues se adelantaron a las bajadas, ¿no? Como market líderes que son, pues se adelantaron a las bajadas del año, bueno, pues que se produjeron entre noviembre, diciembre y enero. Pues estas empresas se adelantaron, ¿no? Y prácticamente han estado corrigiendo pues desde febrero de 2021, ¿no? Así que, como digo, muchas de estas empresas pueden tener valoraciones muy interesantes, y allí se pueden estar presentando muy buenas oportunidades
un poquito, bueno, pues seguramente ya al nivel que están ahora. ¿Esto quiere decir que tenemos que lanzarnos a la compra de estas empresas? Pues no, todavía no. Tenemos que esperar a que el mercado dé muestras de estabilización, ¿no? Que esté en una situación, digamos, un poquito más saludable. Porque estas empresas florecen cuando el mercado está en calma, ¿no? Porque son empresas que a medio y largo plazo lo hacen mejor que sus índices de referencia, pues por la razón de que son empresas líderes de mercados o de sectores del mercado que están en expansión, con lo cual lo normal es que lo hagan mucho mejor que sus índices, claro. Pero eso, hay que tener en cuenta que a corto plazo pues se pueden verse influenciadas negativamente por las incertidumbres, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son las empresas, no? Pues bueno, en Invierte con Sentido filtramos empresas, bueno, pues que tengan buenos resultados o muy buena evolución o muy buen crecimiento en las ventas, ¿no? Buscamos empresas que sistemáticamente o en general vayan creciendo en ventas y batiendo año tras año, trimestre tras trimestre, sus ventas en general. Bueno, puede haber algún momento en que no lo hagan, pero que en general tengan esta tónica, tanto en ventas como en beneficios, ¿no? Pues si buscamos pues, mes de marzo del 21 con mes de marzo del 20, junio del 21 con junio del 20, pues buscamos que la evolución sea claramente positiva, bueno, en este caso en cuanto a los beneficios, pero buscamos la misma situación también con las ventas. Buscamos también que las ideas pues bueno, pues sean nos parezcan capaces bueno, pues de ser líderes, ¿no? de abrir mercado, ¿no? Y una dirección pues capaz de llevarla a cabo y capaz de liderarla, ¿no? Capaz de llevar a cabo estas ideas y de ejecutarlas correctamente, ¿no? Entonces estudiamos la dirección para ver si su experiencia y sus capacidades nos indican que pueden llevar a cabo las grandes ideas que suelen haber detrás de estas empresas. ¿Qué buscamos también estas empresas? Bueno, pues buscamos, pues por ejemplo, que haya fondos de inversión de alta calidad invertidos en ellos, ¿no? Si nosotros hemos hecho un buen análisis, buscamos también que haya gente que sabe más que nosotros, que bueno, pues también esté haciendo su análisis y que también haya invertido en ella. Entonces buscamos, pues bueno, pues fondos de la más alta calidad que batan sistemáticamente al mercado y que haya más fondos de este tipo invertidos en la empresa. Esto nos da más seguridad todavía de que nuestro trabajo ha estado bien hecho, ¿no? Bueno, al menos está respaldado por otros que saben más que nosotros. Bueno, también buscamos, sobre todo en este momento, ¿no? Que tengan poca deuda o ninguna. Una deuda en todo caso que sea una deuda que sea fácilmente controlable, ¿no? Y esto, bueno, un poquito son algunos de los rasgos que nos indican que estamos ante un líder de mercado y es lo que buscamos, ¿no? Empresas que bueno, pues a medio y largo plazo pues puedan batir claramente a sus índices de referencia y nos den buenos retornos, ¿no? Ok, pues ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estas empresas? Pues esperamos a que nos muestren patrones técnicos que nos indiquen que están en disposición de subir, es decir, miramos sus gráficos, ¿no? Y, por ejemplo, intentamos ver pistas que nos indiquen que hay un interés de grandes instituciones, de grandes inversores por estas empresas y, bueno, y los acompañamos, intentamos acompañarlos en sus inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque ellos defenderán sus inversiones, su punto de entrada, sus precios y, por tanto, también defenderán el nuestro. Y es una cosa que también nos interesa especialmente, ¿no? Entrar cuando la empresa sube y mantenernos en ella mientras los grandes inversores o los inversores que más nos interesan confían en ella, ¿no? Se trata de buscar pues, bueno, buenos puntos de entrada que nos permitan incorporarnos al crecimiento esperable de estos líderes de mercado. Y sin duda los mejores fondos de inversión están ya empezando a poner el ojo, a volver a poner la vista en estas empresas, ¿no? Incluso vemos indicios de que de una manera prudente se están volviendo a fijar en ellas y están posicionándose, ¿vale? Ya digo de manera prudente, ¿no? Porque bueno, durante el año anterior comentábamos muchas de estas empresas, pues bueno, pues tuvieron bajadas a pesar de tener unos resultados contables muy buenos, unas buenas ventas y buenos beneficios. Tengamos en cuenta que muchas de ellas crecieron mucho en el 2020 y bueno, pues esta situación de impasse durante el 2021 en muchas de estas empresas pues las ha colocado, como decíamos, en una situación muy interesante, ¿no? Entonces, pues ya vemos que son empresas
que empiezan a llamar claramente la atención. Pero estos signos de acumulación que empezamos a ver por parte de grandes institucionales no quiere decir que nosotros tratemos de adelantarnos y comprar antes que ellos, porque sería muy poco inteligente, ¿no? Si hablamos de que buscamos que defienda su inversión y su precio, no tiene ningún sentido intentar entrar antes que ellos, ¿no? Así que lo mejor es esperar a que haya signos claros en el precio, en el volumen, que nos indiquen que esos grandes inversores ya están dentro del valor y que no están vendiendo. Y por tanto buscar un punto de entrada que nos dé esa confianza, ¿no? La confianza de que estamos con los peces grandes que van a defender su inversión, ¿no? Y la nuestra, por tanto. Y así que tanto si el mercado se recompone en los próximos días como si tarda algo más de tiempo, pues ahora es el momento de hacer los deberes y buscar empresas que nos darán los mejores rendimientos. Y todo apunta, como decía, a que el mercado posiblemente va a estar regalándonos muy buenas oportunidades de inversión para el medio y largo plazo, a tenor de los ratios en los que están cotizando muchos de estos market leaders. Y sería tonto no aprovechar esta oportunidad, pero hay que aplicarse. Hay que aprender, estudiar bien las empresas y centrarse en hacer los deberes. Y en eso estamos en Invierte con Sentido ahora mismo. Como has visto, actualmente estamos en medio de una tormenta en las bolsas y hay que esperar que escampe y estar atentos para cuando realmente sea el momento de mover ficha. Para ello hay que ser pacientes y buscar la confirmación de los grandes institucionales. Otro punto clave que comenta Humberto es que hay que aplicarse, estudiar bien a las empresas que presentan las mejores condiciones para ser rentables a medio y largo plazo y una adecuada formación es clave. Eso sin mencionar que para ser sostenibles en nuestras decisiones de inversión hay que disponer de un sistema robusto y aplicarlo a rajatabla. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, nos ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras a like y que nos compartieras en tus redes sociales. Aquí me despido, te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Chao.